Fue una época del bien y del mal, cuando las personas y los monstruos se enfrentaban entre sí y se desgarraban ferozmente la garganta. Cada año, decenas de miles de estudiantes ingresaban a universidades de artes marciales y hacían todo lo posible para salvar sus tierras natales. Algunos se destacaron del resto. Toda la atención se centró en ellos. Las chicas rondaban a su alrededor. Los compañeros de clase intentaban constantemente recuperar el campeonato y perdían una y otra vez. Cada uno de ellos medía regularmente su fuerza con la esperanza de pasar de la etapa de refinamiento de ki a la etapa de fundación lo más rápido posible. Sin embargo, algunos no lo lograron y fueron ridiculizados por sus antiguos compañeros. A veces, los estudiantes y el mundo entero junto con ellos se vieron amenazados no solo por monstruos, sino también por otras personas que estaban dispuestas a sacrificar las vidas de los defensores actuales o futuros para su propio beneficio. A veces incluso tuve que enfrentarme a ellos en batalla, arriesgando mi vida y mi honor. Algunos, en el transcurso de tales luchas, descubrieron posibilidades increíbles dentro de sí mismos. Pero a veces el cielo sobre las ciudades todavía estaba en paz, aunque esta paz fuera tan frágil como el cristal. La escuela secundaria Kaiyuan había establecido salas especiales para aquellos que querían dedicar su tiempo libre a la cultivación. Uno de ellos ahora brillaba en color azul. Esto fue practicado por uno de los estudiantes de la escuela Kaiyuan, Stephen. Hoy ya había hecho lo suficiente para permitirse un respiro. Pero antes de eso es necesario comprobar algo. ¿Qué pasa si los datos han cambiado? El dispositivo que Stefan estaba usando se iluminó y las letras se desplazaron por la pantalla, confirmando que el estudiante correspondiente había sido encontrado en la base de datos. Olas de luz azul envolvieron al joven y el viento agitó su cabello hacia arriba. ¡Hubo una explosión! La ropa de Stefan se hizo pedazos y se cubrió la cara con la mano con irritación. Otro dispositivo alcanzó el nivel 9999 de purificación de ki y se averió, incapaz de cruzar los límites de lo medible. Leona, la jefa de su grupo, apareció en el momento más inoportuno. De hecho, su tiempo de mejora había terminado, pero si no hubiera sido por la derrota, ella no habría venido corriendo a echarlo. Resulta que otros estudiantes se quejaban constantemente de él, y ella tenía que defender sus intereses ante la dirección de vez en cuando. ¿Y qué pasó aquí de todos modos? Leona decidió que ya que estaba allí, era hora de descubrir cómo le iba a Stefan con su desarrollo personal. Ella no creía que la explosión fuera causada por un dispositivo roto. Todo el mundo sabe que solo hay 10 niveles de purificación del ki. Y luego viene la colocación de las bases. Al fin y al cabo, cada uno de ellos necesita esta soledad para poder entrar a la universidad. Y en otras clases, casi todos ya han pasado a la etapa de sentar las bases. Deben esforzarse al máximo para alcanzar un alto nivel, porque mientras los estudiantes están bajo la protección de la escuela, fuera de ella las personas son atacadas regularmente por monstruos. Los expertos afirmaron que se acercaba un periodo de hambruna, uno de los más severos y difíciles para la gente. Esta vez debería durar al menos 50 años. El número de monstruos aumentará, la universidad recibirá más recursos y el tiempo de entrenamiento se reducirá a 3 años. Es deber de cada estudiante de la escuela Kaiyuan convertirse en estudiante lo más rápido posible. En realidad solo le queda un mes. El jefe ya se había ido, pero sabiendo que se molestaría por el recordatorio, le envió un enlace a un foro de artes marciales. Stefan inmediatamente publicó un mensaje describiendo su situación y pidiendo ayuda. Mientras los visitantes del foro permanecían en silencio, el joven pensó que hasta ahora, todos los que habían alcanzado el 10º nivel de purificación de ki habían formado la base necesaria y habían pasado a la siguiente etapa. Todos excepto él. Y el foro quedó en silencio. De hecho, sintió que el aura en su cuerpo se estaba fortaleciendo, pero no estaba concentrada en un solo lugar, sino que fluía por todo su cuerpo. Se anunció que en media hora habría una reunión en el estadio de artes marciales, y los estudiantes de toda la escuela acudieron allí. Entre los demás corría Ben, un hombre gordo y seguro de sí mismo que no dejaba de empujar y adelantar a todos los que podía. Stefan no se apartó de su camino e incluso mostró una falta de respeto de forma demostrativa al destrozar el nombre de su compañero de clase. Parecía que Ben estaba buscando una confrontación. ¿No le bastó la última vez y el año pasado? Pero el oponente tenía un as bajo la manga. Su camarada espió el informe del jefe y vio que Stefan estaba en la etapa de purificación del ki. Anteriormente era el número 1 y ahora estaba detrás del resto de la clase.
Los ojos de Ben brillaban cada vez que se encontraba detrás. Aquí, el maestro dice que alcanzará a su amigo si se esfuerza más. Aquí la muchacha lo rechaza. Preferiría a Stefan. El resto mira y ríe. ¡Es hora de vengarse! Furioso, Ben convocó toda su energía. Una nube de energía roja envolvió al joven, cerniéndose sobre Stefan como una seria amenaza. El joven levantó las manos, defendiéndose del golpe. ¿Es realmente así como se ve el tercer nivel de colocación de los cimientos? Sin embargo, de repente Ben se estrelló contra la pared, como si hubiera recibido un contragolpe 3 veces más poderoso. Ni él ni el público esperaban tal giro de los acontecimientos. Los compañeros de la víctima se reunieron inmediatamente para quejarse, pero Stefan preguntó a los que estaban a su alrededor con una sonrisa si habían visto algo, y todos los estudiantes negaron con la cabeza al unísono. El estadio poco a poco se fue llenando de gente. Mientras había tiempo, el joven fue a ver a su maestro, el señor Hilton. El hombre había liderado su grupo durante muchos años y estaba dispuesto a ayudar con cualquier problema, y ahora inmediatamente abordó el problema del estudiante. Parecía que su aura era muy densa, pero todavía estaba en la etapa de refinamiento de Ki. El profesor no podía hacer comentarios sobre esto en ese momento, así que simplemente le dio una palmadita en el hombro al niño y le recordó que incluso si no entraba a la universidad, su vida no terminaría y podría elegir otro camino. Sin embargo, cuando el maestro preguntó en qué nivel de refinamiento de Ki se encontraba Stefan, fue alcanzado por un rayo. ¿De qué tipo de nivel 10 milésimo estamos hablando? Entonces se oyó un grito. ¡El hombre está herido! Stefan y el señor Hilton acudieron inmediatamente al llamado. La muchacha de rojo resultó herida. El maestro determinó que la herida era grave y que había sido infligida por alguien que estaba en la fase final de colocación de los cimientos. Mientras tanto, los guardias de seguridad no estaban preocupados por nada. La escuela estaba protegida por todos lados. Los más fuertes se reunieron allí. Era poco probable que ocurriera algo. Pero la gente detrás del cristal de la oficina todavía atraía su atención. ¿Quién es? ¿Estudiantes? Entonces, ¿dónde están sus tarjetas y qué están haciendo aquí? Sin embargo, antes de que los guardias tuvieran tiempo de hacer todas estas preguntas, el cristal se rompió en pedazos y uno de ellos murió. El segundo ni siquiera tuvo tiempo de llegar a la radio. Su vida terminó igual de rápido. Los 4 asesinos entraron al recinto escolar. Mientras tanto, el director Johnson apareció en el estadio. Era un hombre de cabello blanco volando sobre una espada dorada, lo que significaba que ya estaba en la etapa de la píldora dorada, una de las etapas más altas del cultivo. La mujer herida, al verlo, logró decir, Jor, Mur, Gand, y luego perdió el conocimiento. El director inmediatamente subió al escenario y anunció que la ceremonia de ingreso a la universidad se posponía. Los estudiantes jadearon al unísono. Esto no había sucedido en muchas décadas. ¿Qué pasó? Palabras terribles volaron entre la multitud. Los profesores debían dirigir a los estudiantes a lugares seguros para que ninguno de ellos fuera atacado accidentalmente por la orden de Jormungand. La multitud se movió para cubrirse. Stefan estaba a punto de dirigirse allí también, pero entonces alguien le agarró la mano. Resultó ser Leona. Ella lo sacó de la multitud y lo arrastró hacia algún lugar detrás de ella, llena de entusiasmo. Cuando se alejaron del resto de estudiantes, la niña le mostró el cartel. Allí estaba escrito que se había ofrecido una enorme recompensa por la captura de miembros de la orden. Y mientras Stefan simplemente miraba el papel, sin comprender, ella se inclinó hacia él y le susurró que esta era su oportunidad. Sus padres son empleados del gobierno, por lo que ella se enteró antes que nadie. Si tiene éxito, seguramente entrará a la universidad y podrán dividir el dinero. Este susurro resultó ser inesperadamente emocionante. La niña se sonrojó. Stefan también se sintió avergonzado por un contacto tan cercano. Sin embargo, rápidamente arrojó el papel a un lado y se dirigió al dormitorio, confiado de que moriría si se encontraba con los miembros de Jormungand. La pobre Leona se encontró rechazada en sus mejores intenciones. Al mismo tiempo, uno de los amigos de Ben corrió a ver al señor Hilton para quejarse por la escaramuza. Con una mirada lastimera le dijo que su amigo estaba vomitando sangre y que parecía tener las costillas rotas. El maestro inmediatamente saltó sobre su espada y, agarrando al estudiante de la mano, corrió al lugar del incidente. Mientras tanto, los miembros de la Orden Jormungand estaban cómodamente alojados en el dormitorio de chicos de la escuela Kaiyuan. Encontraron que este lugar era un buen escondite. Es conveniente ver lo que pasa desde aquí. Es poco probable que alguien venga aquí. Puedes prepararte para matar al monitor del examen de ingreso.
Es hora de empezar. Cada uno conoce su área de responsabilidad, todos son responsables del cumplimiento exitoso de la misión. Pero al mismo tiempo, en el dormitorio había un hombre que se perdió el traslado al refugio. Stefan. Sin saber nada, estaba encantado con el nuevo comentario en su publicación sobre la limpieza del CAI. Algunos expertos escribieron que todos conocen el número máximo de niveles de cultivo. Después del 10º, invariablemente se ponen los cimientos. Si realmente tiene un nivel de cultivo 10 milésimo, entonces su energía debe ser inagotable. Sin embargo, Stefan debería haber comprobado el funcionamiento del dispositivo que utilizó para tomar las mediciones. El comentarista consideró que los actuales solicitantes estaban un poco locos. Bueno, está bien, nadie lo cree y no hay necesidad. El joven también decidió ir a un lugar seguro y se sorprendió genuinamente de que el albergue estaba vacío. Mientras tanto, Webster no estaba menos sorprendido. Estaba seguro de que todos los estudiantes habían abandonado el dormitorio. Pero él jugó a lo seguro y se puso un uniforme escolar, por lo que probablemente no tuvo que preocuparse por quedar expuesto. Sin embargo, este tipo debe haber visto el tatuaje de Jormungand. Resulta que la única solución correcta es matar al testigo. Al principio, el propio Stefan no notó nada. Pero ahora, claro, lo recordó. La gente de la orden lleva tatuajes como este. El joven logró esquivarlo, aunque ni siquiera esperaba tanta agilidad de sí mismo. Un coágulo de energía impactó contra la pared, atravesándola y tiñendo todo de rojo. Este hombre debe haber estado en la cima de la construcción de los cimientos. Si golpeaba, había pocas posibilidades de sobrevivir. Stefan se obligó a reunir toda la energía disponible en un punto para poder atacar o al menos defenderse. Webster apenas logró mantenerse en pie. ¿Y este niño está en la etapa de purificación del ki? Incluso aquellos que poseen la píldora dorada no siempre son capaces de tales ataques. Bueno, entonces será necesario un pequeño esfuerzo para lidiar con él. Esta vez definitivamente matará a este joven. Y Stefan solo podía defenderse con la esperanza de sobrevivir. Sin embargo, Webster se dio cuenta de que su energía ya no fluía libremente, sino que estaba siendo extraída por la fuerza, como si fuera absorbida. Un momento de vacilación le dio a Stefan la oportunidad de correr y asestar un fuerte golpe. Cuando el calor de la batalla disminuyó un poco, el joven pudo apreciar lo que había hecho. El enemigo se estrelló contra la pared e incluso la abolló. De su boca fluían chorros de sangre, su pecho magullado no se movía, lo que dejaba entrever la ausencia de respiración. ¿Cómo podría derrotar a un hombre en la etapa de colocación de los cimientos? Tal vez realmente tenga reservas infinitas de energía y esa persona en los comentarios tenía razón, pero eso es estúpido. Él solo es un simple estudiante. Además, durante la batalla, a este hombre de la orden parecía hirviéndole la sangre. Así que, ¿por qué no pensar que sufrió un infarto? Sí, eso es exactamente. Pero es mejor no dejar el cuerpo aquí, porque si aparece, suscitará preguntas entre los aliados. Y será difícil para el director explicar lo que pasó. En general, primero necesita esconder el cuerpo y luego puede discutir todo con el maestro. El propio señor Hilton no sospechaba nada sobre el poder de Stefan. Le preguntó a Ben sobre lo sucedido. Pero le resultó difícil creer lo que oía. ¿Cómo podría una persona en la etapa de refinamiento de Ki ser capaz de derrotar a alguien en la etapa de la tercera fundación? Los amigos de Ben se abalanzaron al mismo tiempo, insistiendo en que Stefan debió haber usado algunos métodos deshonestos o mentido sobre el escenario en el que se encontraba. Sin embargo, el profesor dispersó rápidamente a los charlatanes y centró su atención en los demás profesores, quienes informaron que todavía había gente que había sufrido de Jormungand, por lo que el director elevó la misión al rango A. Fue algo serio, pero la pelea de los estudiantes no podía ser ignorada, por lo que el señor Hilton fue a ver las imágenes de las cámaras de seguridad. Lo que vio solo podría describirse como un repentino estallido de energía que le permitió derrotar a un oponente de un orden de magnitud superior. Pero tales casos son críticamente pocos. Stefan parece tener habilidades asombrosas. Necesitamos ayudarlo a ingresar a la universidad, de lo contrario, el mundo perderá un fuerte protector. Pensando en esto, el maestro pareció no notar que un peligro mortal caía sobre él desde arriba. Sin embargo, solo lo parecía. El ataque de Devan fue bloqueado, lo que provocó que chispas salieran disparadas por todas partes desde su cuchillo. Bajo la capucha del atacante se veía un tatuaje de una serpiente mordiéndose la cola. El enemigo persistente lanzó inmediatamente un segundo ataque. Los golpes llovieron uno tras otro, pero el corpulento y aparentemente voluminoso señor Hilton los bloqueó con facilidad. Era como un juego del gato y el ratón.
y cuando el maestro gato se cansaba de esquivar, simplemente atrapaba el puño del atacante, obligándolo a reducir la velocidad. Ese momento fue suficiente. El golpe arrojó a Devan contra la pared. Su boca se abrió de golpe por el golpe y de ella salió un chorro de sangre. No tenía sentido seguir luchando. El enemigo era demasiado para Devan. Aprovechando la oportunidad, metió la mano en el bolsillo y sacó un par de pelotas que tenía guardadas para tal ocasión. Explotaron, envolviendo todo a su alrededor en una cortina de humo. Al darse cuenta de que el enemigo se había ido, el señor Hilton pensó: necesito informar al director que los Jormungand se han infiltrado en el campus. Gabe y Larry estaban esperando en uno de los dormitorios. El hombre de las gafas parecía nervioso. ¿Dónde había ido Webster? Larry estaba tranquilo. Melancólicamente sugirió que su camarada debió haber sido descuidado y murió. Pero no es tan fácil matar a un cultivador de nivel 9. Al salir a buscar a Webster, siseó irritado. ¡Qué fastidio! Acaba de llegar al rango de píldora dorada y ahora se está volviendo tan insolente. Tan pronto como miró a la vuelta de la esquina, perdió tanto su irritación como su deseo de poner a Larry en su lugar. En su lugar, hubo conmoción y miedo. Un estudiante estaba arrastrando el cuerpo sin vida de Webster por el cabello. Un rastro de sangre lo seguía, haciendo la imagen aún más aterradora. Este tipo debe estar mostrando su trofeo. No se le puede permitir que haga eso. ¿Pero qué hacer? El estudiante claramente no es un debilucho. Si trató con Webster, probablemente pueda tratar con él fácilmente también. No importa, todavía tiene un as bajo la manga. La mano se hundió en su pecho y un pesado mango de metal encajó cómodamente en ella. Fue la última arma desarrollada por Jormungand. Acumuló poder espiritual y luego lo emitió, aumentando el poder del cultivador varias veces. El poder de la inyección será más poderoso que durante el período de la píldora dorada. Gabe miró alrededor de la esquina y apretó el gatillo, reuniendo toda la energía alrededor de la bala en una única bola oscura. En ese momento, todas las personas que eran capaces de leer las fluctuaciones de energía sintieron una fuerte oleada. Una mirada de alegría apareció en el rostro de Gabe. Ahora iba a tratar con el chico. Sin embargo, la bala, al impactar en la cabeza del joven, rebotó y golpeó la pared. Stefan ni siquiera entendió lo que había sucedido. Su capucha humeaba, pero solo se la quitó, mirando desconcertado a su alrededor. ¿Qué era eso que le tocaba la nuca? Mirando atentamente a su alrededor, descubrió una bala aplastada en el suelo. Cerca del dormitorio, el director discutió con los profesores qué pudo haber causado tales fluctuaciones en el campo energético. Entonces la figura de alguien apareció entre los arbustos. Todo el mundo estaba todavía en guardia, pero resultó que era solo el jefe de León quien buscaba a Stefan. Solo entonces los profesores se dieron cuenta de que el joven todavía estaba en el dormitorio, el mismo lugar donde definitivamente había estado alguien de Jormungand. Sin esperar órdenes, el señor Hilton se giró y se dirigió hacia el edificio, decidido a proteger a su estudiante. Comprendió que incluso si Stefan usara la misma técnica que utilizó durante la pelea con Ben, todavía no sería capaz de enfrentarse al dueño de la píldora dorada. El director de la escuela no podía dejarlo así. Dio un paso adelante, dispuesto a liderar a su pequeño equipo. Los demás también se reunieron para partir. El escuadrón se dirigió confiadamente hacia el dormitorio, con la intención de salvar al estudiante sin importar el costo. Y Stefan finalmente se dio cuenta de Gabe. Se puso de pie y golpeó su pierna, tratando de hacerla moverse para poder desaparecer lo más rápido posible de la vista de un hombre que había sobrevivido a semejante disparo. Ya sentía las manos de acero del asombroso joven cerrándose alrededor de su cuello. Sin embargo, Stefan ya estaba a punto de devolver el regalo. La bala voló por el pasillo, dejando tras de sí una cola azul. Gabe no tuvo tiempo de hacer nada. Un trozo de metal lo golpeó en la frente y la sangre brotó de la herida. La vida resultó ser demasiado frágil. Ya había 2 cadáveres a espaldas del discípulo más común de Kaiyuan. Después de Gabe, solo quedó una pistola en el suelo. Stefan decidió que sería su pequeño trofeo. Larry también estaba de pie detrás de esa desafortunada esquina en ese momento. ¿Qué clase de hombre es este? Entonces, ¿qué hacer ahora? El 1 contra 1 es una muerte segura. Atacar por la espalda también es arriesgado, pero no puedes dejarlo así. Entonces se escuchó la voz del director. Larry se vio obligado a huir. Ciertamente no podía hacer frente a un escuadrón de profesores. Stefan volvió a guardar el arma en su cinturón. ¿Qué debemos hacer? ¿Y si pensaban que estaba ayudando a los miembros de Jormungand? Bastó un par de minutos de reflexión para que una idea brillante viniera a la cabeza del joven. Decidió organizar una pelea entre estos dos. Fue realmente asombroso.
Todo parecía tan natural. Lo hizo justo a tiempo. El director apareció de la vuelta de la esquina con los profesores. Larry se vio obligado a abandonar el edificio saltando por una ventana. Él preparará una sorpresa. La energía púrpura se extendió en hilos hacia el hombre, dándole la oportunidad de corregir algunas cosas en este mundo. Ante los ojos de Larry aparecieron rostros que pronto perderían sus miserables vidas. La energía se condensó, formó un punto negro y abrió el camino para los monstruos del otro lado. Sintiendo el olor de la carne, los monstruos corrieron hacia la brecha. Asustando incluso a Larry, que tenía prisa por retirarse, un enorme ojo apareció en este portal. El director aún no lo sabía, pero estaba muy preocupado por Stefan, por lo que corrió hacia él. De repente, una corriente de poder ki lo envolvió y una legendaria espada dorada apareció en su mano. Stefan instintivamente se cubrió con sus manos y se encogió. ¿El señor Johnson lo habría tomado por un aliado de Jormungand? Sin embargo, el director pensó que fue el estudiante quien mató a 2 miembros de la orden. Con sus poderes, se dio cuenta de que el joven estaba en la etapa de purificación del ki y decidió que no podía hacerlo. Mientras examinaba los cuerpos, el hombre quedó en shock. ¿Estaban estos dos realmente en la etapa final de la colocación de los cimientos? Pero ¿quién podría matarlos a ambos a la vez? A juzgar por el examen, sus cuerpos no fueron transformados, sino que fueron sometidos a constantes palizas. Además, parece que dependían en gran medida de drogas estimulantes. La causa de la muerte fue una ruptura del alma. Y los cachorros también eran miembros de Jormungand. El director se convenció de ello solo ahora, cuando encontró un tatuaje característico en el cuello de uno de los muertos. Debemos examinar todo cuidadosamente. Quizás haya algunas pistas. Metió las manos en los bolsillos, sacó varias pastillas, pociones y artefactos, reconociéndolos instantáneamente y dejándolos a un lado. Finalmente, el señor Johnson encontró un cubo negro con líneas rojas. Un sello tetragonal. Solo los especialistas saben cómo abrirlo. Es casi imposible destruir el material duradero. Mientras se preparaba para entregarle el hallazgo al señor Hilton, el director lo dejó caer accidentalmente. El cubo rodó por el suelo y golpeó la punta de la bota de Stefan. En lugar del sello tetragonal había un pequeño fuego. Ella abrió, pero el joven ni siquiera la tocó. Había un comunicador dentro. Si era algo tan importante, pensó Stefan, ¿por qué lo habían puesto en un escondite tan precario? El director descifró inmediatamente el código y todos pudieron ver el mensaje. Decía que el objetivo principal era la torre de recolección de energía y que todos los demás asesinatos eran solo una tapadera. Así que las cosas fueron mucho peores de lo esperado. Una vez que la torre se derrumbe, más de la mitad de los edificios alimentados por su energía quedarán inútiles. Pero lo más importante es que después se producirá una explosión provocada por la liberación de energía que borrará una ciudad entera de la faz de la Tierra. Su verdadero objetivo es la ciudad y todos sus habitantes. Pero los estudiantes sugirieron que todo podría haber sido preparado para asegurar que la información correcta terminara en las manos adecuadas, provocando que siguieran el camino equivocado. En cualquier caso, la defensa de la torre era una prioridad. Su destrucción no podía permitirse bajo ninguna circunstancia. El director intentó escribir un mensaje, pero se dio cuenta de que estaba fuera de cobertura de red. Decidimos separarnos para encontrar rápidamente una red y publicar noticias sobre lo sucedido, para poder concentrar todos nuestros esfuerzos en las áreas adecuadas. Sin embargo, no pudieron salir del edificio. Las escaleras parecían tragadas por el vacío cósmico. Mientras salían a buscar otros lugares que les permitieran salir, una pata puntiaguda apareció del vacío. Al regresar por el mismo camino, descubrieron que los cuerpos habían desaparecido. El suelo estaba cubierto de polvo, no había sangre. Parecía como si los cuerpos simplemente se disolvieran. Además, estaban en el piso equivocado. ¿Pero cómo es eso posible? Definitivamente regresaron de la misma manera. ¿Y dónde está todo el mundo? Stefan y Leona estaban solos. El joven inmediatamente agarró la mano de la niña para no perderla al menos. Aunque la situación no era propicia para ello, el jefe seguía estando terriblemente avergonzado. Stefan arrastró a la niña consigo, decidido a protegerla y a sí mismo. Leona estaba tan feliz con la situación como podía estarlo. ¿Quién habría pensado que en ese momento conmovedor el peligro literalmente se cernía sobre ella? La boca de un enorme dragón casi se cerró sobre la cabeza de la niña perdida en sus pensamientos. Stefan, sin embargo, estaba en guardia. Su mirada aguda se encontró con la mirada del dragón. Ya era hora de correr. Corrieron hacia el primer salón de clases que encontraron con una puerta de metal,
con la esperanza de esconderse del monstruo que estaba allí. Juntos comenzaron a empujar muebles pesados para bloquear la entrada. Esto podría mantener el peligro fuera. Tan pronto como surgió la oportunidad, inconscientemente volvieron a agarrarse las manos. Por fin pudieron descansar un poco. Avergonzada por la atención de Stefan, Leona se dio la vuelta, tratando de ocultar su rubor. Se sentían seguros en el aula, aunque todavía había algunos puntos débiles en esta sala. Y ahora, en la capucha, las manchas azules de los ojos del monstruo se iluminaron. Era otro monstruo listo para atacar a los estudiantes. Una enorme pata atravesó los duros barrotes de la rejilla y estalló por dentro. Leona instintivamente corrió hacia Stefan. El joven también estaba asustado, pero ya tenía la pistola de Larry lista. Un rayo de energía salió disparado del cañón del arma y voló directo hacia el monstruo. El rostro de Stefan estaba distorsionado por el miedo. Todavía no sabía cómo funcionaba esa arma, pero todo salió bien. El monstruo cayó muerto y su pesado cuerpo hizo que el suelo temblara. Leona frunció el ceño pensativamente. Ahora trataba de recordar lo que les habían contado sobre esos monstruos. Parecía ser un antiguo dragón cornudo, bastante peligroso. Pero lo más terrible de este dragón no era su apariencia aterradora, sino el hecho de que este monstruo era un monstruo de manada. Esto significaba que había 5 más del mismo tipo en algún lugar cercano. O 10, o más, solo tendrán la oportunidad de escapar si se enfrentan a la mayoría de los monstruos. Stefan estaba de guardia en la puerta y miró a Leona. Parecía terriblemente preocupada y molesta. Intentó consolar a la niña. Seguro que se las arreglarían. Estos monstruos no daban tanto miedo. Los miembros sobrevivientes de la orden se vieron obligados a abandonar los dormitorios y trasladarse al tejado de la escuela para discutir cómo avanzaba el plan. Larry tomó su pipa favorita de sus labios y anunció con calma. Gabe y Webster están muertos. Devan saltó. ¿Cómo es esto posible? ¿Quién se ocupó de ellos? Estaba a punto de correr a contarle al gerente lo que había sucedido, pero Larry lo obligó a quedarse quieto. Si el comandante se entera de esto, les cortarán la cabeza. Devan imaginó vívidamente lo dolorosa que sería su muerte si regresaran con las manos vacías. Sin embargo, Larry tenía un plan. Susurró. ¿Por qué no atraer al estudiante y a su maestro a una trampa? Si completan la tarea, nadie recordará que el equipo casi fracasó. Mientras tanto, Stefan escuchaba, tratando de averiguar qué estaba pasando detrás de la puerta y si había monstruos allí. Pronto salieron corriendo juntos. Inmediatamente tuvimos que dispararle a otro dragón. La maestra Hilton y el director Johnson también se dieron cuenta de que habían perdido a sus estudiantes y estaban solos. Había pasado mucho tiempo, y todavía no entendían en qué piso estaban. Las puertas se abrieron de repente y revelaron caras de dragones escamosos. Sin embargo, la dirección de la escuela era perfectamente capaz de lidiar con estos monstruos. Al instante reunieron hilos de poder a su alrededor, preparándose para luchar contra los dragones e ir a buscar a los estudiantes. El director ni siquiera tuvo que esforzarse mucho para matar a uno de los dragones. El maestro Hilton no destruyó al monstruo, pero lo encadenó fácil y rápidamente. Ya ha pasado tiempo desde que sacudieron las cosas viejas de esa manera. No importa lo aterradora que sea la situación. A veces es bueno estirar las piernas. Pero los estudiantes no tenían tales habilidades. Uno de ellos tuvo que agitar frenéticamente un bate hacia el monstruo. Sin embargo, ella era solo un pequeño obstáculo para el dragón. Un movimiento de su pata y el murciélago voló en pedazos. El muchacho desesperado se encogió, preparándose para aceptar su muerte. La salvación le llegó inesperadamente. Stefan y Leona mataron al dragón. ¿Pero por qué sigue aquí el estudiante? ¿No hubo una advertencia para dirigirse al refugio? Resultó que él también se había quedado atrás en el dormitorio y ya estaba corriendo hacia un lugar seguro. Pero luego fue atrapado por una invasión de monstruos. Todos juntos tuvieron que seguir adelante. A la vuelta de la esquina encontraron un enorme portal que brillaba en azul. Stefan no parecía sorprendido en absoluto, pero los demás estaban en shock. Por otro lado, también les observaban. Otro monstruo estaba a punto de darse un festín de carne humana. Stefan no tenía intención de mantenerse alejado. Le dio su arma a Leona para que ella pudiera protegerse. El joven se acercó valientemente al portal. Parece que él fue la razón principal de la aparición de monstruos en el dormitorio. Justo cuando Stefan estaba pensando en esto, algo pesado rompió el suelo en pedazos y lo arrojó a un lado. Sus compañeros gritaron horrorizados. ¿No podrá manejar al nuevo enemigo ahora? El ataque fue inesperado. Parece que el portal no transmite sonidos. Si te quedas cerca no podrá navegar. Quedarse esperando un nuevo ataque es sencillamente estúpido. Es mucho más correcto atacar inmediatamente.
Stefan ya creía en su propia fuerza, pero su puño pareció golpear un escudo invisible. ¿Por qué su poder desapareció tan pronto como tocó al dragón? Pero el dragón no tuvo esos problemas. Su rugido, una ola de energía, arrastró al joven como una pluma. En ese momento, Leona se dio cuenta de que no podía dejarlo así. Ella debe proteger a Stefan. La muchacha levantó resueltamente su pistola y una tras otra las balas volaron hacia el dragón. Sin embargo, simplemente volaron fuera de la gruesa piel del dragón. La niña se quedó estupefacta. ¿Cómo así? ¿Qué debe hacer si ni siquiera esto ayuda? Stefan también se dio cuenta de que su intento de brindar protección a Leona había fracasado. Él gritó que ella necesitaba correr rápido. El dragón ya se había abalanzado sobre ella. ¡No! ¡Esto no se puede permitir! El joven agarró al dragón por una de sus patas traseras, decidido a vencerlo con la fuerza física donde la fuerza espiritual había fallado. La boca del monstruo se abrió justo delante de la cara de Leona, y frente a ella se cerró de golpe, inundándola con hedor y salpicaduras de saliva. Con un esfuerzo de voluntad, Stefan se envolvió en un capullo de energía ki. Solo un poco más y enviará a este dragón de regreso al lugar de donde vino. Ahora está llevando al monstruo a casa. Lo que los monstruos que quedaron al otro lado del portal no esperaban era que uno de ellos literalmente regresara volando hacia atrás. El dragón rojo aró el suelo, incapaz de reducir la velocidad. Stefan, mientras había tiempo, hizo todo lo posible para colapsar este portal. El tejido de los mundos empezó a tensarse. Las delgadas grietas se estrecharon y sanaron, dándoles una oportunidad de ponerse a salvo. Stefan se rió entre dientes mientras miraba el portal. Eso es. No dejará que nadie amenace a sus compañeros de clase. El dragón rugió desesperado. La presa estaba tan cerca. Mientras todo este drama se desarrollaba, Larry estaba ocupado con lo suyo. Colocar dispositivos explosivos en los terrenos de la escuela. De repente fue interrumpido por un llamado grosero. ¿De qué clase es él? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué no en el refugio? Por detrás se acercaron dos jóvenes profesores, sumamente disgustados por la violación del orden. Pero él realmente no quería problemas. Tendrá que lidiar con eso. Larry recurrió a sus poderes para utilizar la técnica de la llama oscura. Ahora creará tales vibraciones en el espacio que estos débiles ni siquiera podrán escapar del estadio. Sin embargo, cometió el mismo error que sus compañeros. Subestimó al enemigo. Los jóvenes profesores no perdieron el tiempo y también comenzaron a concentrar el ki. ¿Qué están haciendo? ¿Es esta realmente una técnica de cocultivo? Larry se quedó estupefacto. Esta es una técnica muy compleja. ¿Será capaz de resistir semejante ataque? Aunque individualmente estos maestros eran más débiles que un miembro de Jormungand, juntos eran más que capaces de resistirlo. Después del primer ataque, nadie se retiró. A través de la cortina de humo, se podían ver dos esbeltas siluetas elevándose en el aire en un salto para atacar. Larry había pasado mucho tiempo en el ataque anterior, pero los profesores estaban listos para la siguiente etapa. El ataque fue difícil de contener. Además, estaba solo y claramente formaban una unidad de combate bien coordinada. Un segundo después, el pie de uno de ellos ya había pasado a 1 centímetro de la cara de Larry. Finalmente, el puño de un joven profesor le impactó en la cara. Solo un poco más. Y el joven miembro de la orden nunca se arrepentirá de no haber tenido nunca un compañero para el cultivo dual. Pero entonces una columna de energía amarilla empujó a los oponentes unos de otros. El comandante ha llegado para salvar la situación. Larry ni siquiera parecía feliz por ello. Tuvo la oportunidad de morir rápidamente y sin dolor. Ahora todo había terminado. El puño de Camp se disparó y sus ojos brillaron de un rojo intenso. Uno de los dos profesores acabó con su vida antes siquiera de empezarla. El segundo corrió hacia él, como si esperara hacer algo por la muerte de su camarada. Pero esto solo acercó su muerte. La patada casi partió su cuerpo en dos. Larry observó esta masacre con horror. No se hacía ilusiones y comprendió que no debía esperar ninguna indulgencia. Una cúpula morada sucia comenzó a dispersarse gradualmente sobre el dormitorio. Parecía que poco a poco la vida podría volver a la normalidad. La señal se restableció y pudieron nuevamente contactar con el mundo exterior. Pero han estado aislados durante demasiado tiempo. Era necesario reunir urgentemente a los maestros en la torre de energía para brindarle protección y explicarle la situación. Cada uno de ellos llegó al lugar inmediatamente. Estaban decididos a cumplir las órdenes del director y proteger la torre a costa de sus vidas. Se perdió el contacto con aquellos que no estaban en la torre. Los profesores aún no sabían que algunos de ellos habían muerto. Entonces, el castigo cayó sobre Larry.
Una mano de hierro se cerró sobre su garganta, dando a entender claramente que el comandante no estaba satisfecho con el trabajo realizado. Él jadeó diciendo que todo era culpa del estudiante, pero Camp no le creyó. Y naturalmente, ¿desde cuándo un estudiante en el nivel de purificación de ki podía hacer algo así? Con mano temblorosa, el hombre cogió el comunicador, afirmando que solo faltaba la parte final de la operación. Bueno, Camp lo dejó ir, dándole una última oportunidad. Si él mismo no descubre la torre de energía, no habrá más indulgencias de ese tipo. Él entiende lo que pasará si falla aquí también, ¿verdad? Incluso aunque le cueste la vida, Larry debe colocar la bomba. Pocos podrían terminar su vida de forma menos agradable que el capitán. La mano de Camp presionó contra la espalda del hombre, oprimiéndolo con una energía ki que era fenomenalmente fuerte incluso para el dueño de la píldora dorada. Mientras tanto, Stefan contó todo lo que le había pasado a él y a Leona, y de dónde venía aquel joven estudiante. Él insistió en que estaba bien, y también que había un portal en la escuela, pero ahora estaba destruido. Los rompecabezas en la cabeza del director encajan. Por supuesto, el portal explica la aparición de monstruos en el edificio. Jason y el señor Hilton se dirigieron hacia el resto de los profesores, y Stefan, decidido a no involucrarse en nada más, se dirigió a buscar refugio. Él no sabía que Devon lo estaba mirando. El miembro de la orden sintió que el discípulo estaba siendo envuelto por el aura de Webster y no tenía intención de dejarlo ir. El hombre saltó del tejado para atacar al niño por detrás y vengarse de él. Devon llamó al joven, sin tener miedo en absoluto de su fuerza, que era capaz de matar a 2 miembros de la orden Jormungand. El hombre dijo que olía como Webster. ¿Es un sabueso que puede usar el olfato para guiarse? Devon no tenía intención de perdonar tal descaro. ¿Quién se atrevía a matar a sus camaradas? Aunque ellos mismos fueron descuidados, no se puede dejar así. Cualquiera que se atreva a interrumpir el plan de Jormungand morirá. Stefan no vio ni oyó nada. Estaba rodeado de diminutas partículas de poder que tejían una manta dorada aislante. La fuerza de cada persona es individual y está estrechamente relacionada con sus hábitos y métodos de cultivo. Esto le da a cada uno un aroma especial. Entonces, el aura de Webster exudaba un olor nauseabundo a sudor, porque puso mucho esfuerzo en su desarrollo físico. Y a este niño también se le puede identificar por el olfato. ¡Aquí está! Una columna de fuerza golpeó el lugar donde Stefan había estado hacía un segundo. El golpe lo alcanzó dejándole manchas de sangre en la frente. ¿Cómo pudieron encontrarlo en esa neblina amarilla? No hubo tiempo para compadecerse de sí mismo. Otro golpe llegó desde un costado, arrojando al joven a un lado y arrastrándolo por el suelo. ¿Qué dijo sobre la energía? La mayoría de los árboles plantados alrededor de Kaiwan eran buenos conductores de energía, y ahora era apenas la temporada de floración. Parecía que un plan se había formado en la cabeza de Stefan. Llamó así todo el polen que había en el aire, todas las pequeñas flores que se arremolinaban en las corrientes de aire. Todo depende de cómo huelas. Devon debe perder el rumbo. Y en efecto, lo estaba perdiendo inexorablemente. Rodeado de flores, cuya energía disipaba todos los demás flujos, perdió su principal ventaja. Ahora Stefan lo encontrará por sí mismo. El flujo de energía azul finalmente hizo que las corrientes naranjas del poder de Devon se disiparan y las llamas se encendieron alrededor de la figura del joven. Devon no podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía un estudiante vencerlo? Pero las corrientes de poder lo alcanzaron inexorablemente, atravesando su cuerpo y su alma, dispersando su personalidad. Fue como si lo hubieran crucificado. La muerte de Devon fue rápida y llena de desconcierto. El director estaba ausente, por lo que Stefan decidió examinar el cuerpo él mismo. En uno de sus bolsillos encontró una esfera con el símbolo de Jormungand. Valió la pena girarlo un poco en mis manos y se activó, dispersando energía a su alrededor. Resultó ser un portador de información. El punto amarillo en movimiento indicaba el objetivo, la torre de recolección de energía. Mientras tanto, Larry caminaba por el estadio como si fuera su propio patio trasero. De repente vio a otro patrullero. ¿De dónde salen todos estos patrulleros? El profesor parecía bastante inofensivo. Además, inmediatamente decidió que Larry era un estudiante que por alguna razón no entró al refugio. Rápidamente se orientó y fingió sentirse mal. La mujer bondadosa corrió hacia el joven para ayudarlo, y sacó de su seno la misma pistola que Stefan había adquirido recientemente. El barril estaba presionado directamente contra el pecho de la maestra, insinuando claramente que su vida terminaría en ese momento. ¡Disparo! Y la bondadosa maestra cayó de espaldas por la fuerza del empujón,
exhalando su último suspiro. ¡Qué desagradable fue! Los profesores son tan patéticos. Larry metió los dedos en la herida y los pasó por su cara, untando la sangre. Que todo el mundo vea que él no vino aquí a jugar. El director, que estaba cerca, descubrió en ese momento que 3 personas ya no respondían. Él no sabía que los 3 ya estaban muertos. Larry pronto lo vio y volvió a intentar su truco. El señor Johnson tampoco era un hombre de corazón duro y se apresuró a ayudar al estudiante herido. Larry, por supuesto, volvió a coger su arma. Sin embargo, el director no mantuvo su posición en vano y rápidamente notó el movimiento sospechoso. Se dio cuenta inmediatamente de que era un miembro de Jormungand y recurrió a sus poderes para protegerse del disparo. La bala voló justo al lado de su hombro. El rostro del hombre no cambió ni un segundo. Se había preparado para esto. El señor Johnson logró no solo esquivar, sino también realizar una contramaniobra, colocándose detrás de Larry. ¡Golpear! Se levantó una oscura nube de polvo y empezaron a llover piedras. Bueno, finalmente al menos un oponente fuerte. Incluso estaba contento por ello. Llevándose la pipa a los labios, Larry inhaló el humo púrpura, y luego exhaló, y nubes púrpuras lo envolvieron. Está bien, se verán más tarde. Sin embargo, no lo dejaron irse así como así. Un aura de amenaza se espesó a su alrededor, y podía cortarse con un cuchillo como si fuera un pastel. Fue Carrie quien corrió a ayudar al director y aplicó el bloqueo justo a tiempo. Cadenas cayeron del cielo, atrapando a Larry en apretados anillos. La muchacha los controlaba como un titiritero controla hilos. El miembro de Jormungand estaba atado, enredado en cadenas de poder, y ni siquiera podía escapar, ni siquiera maravillarse. Pero Carrie no se detuvo allí. Tiró de las cadenas, atrayendo al hombre hacia ella. El propósito de esto era claro y comprensible. Inmediatamente pisó su rostro, presionando sin piedad su talón directamente en sus dientes. Con lo último que le quedaba de fuerza, sacó una pistola de su pecho, con la esperanza de al menos poder acabar con la chica con ella. Pero ella solo presionó más fuerte su cabeza, causando que perdiera toda capacidad de resistencia. «Ella vengará a sus colegas, no importa lo que le cueste». Carrie tenía muchas ganas de destruirlo, hacerlo pedazos y convertirlo en polvo, pero el director le recordó. Este era el único miembro de Jormungand que lograron capturar con vida, no puede ser asesinado. El señor Dodgson le quitó el arma a Larry y la examinó cuidadosamente. Era un arma increíble, ni siquiera sus poderes podían hacer nada. ¿Cuántas armas más de estas tiene la Orden? El director llamó inmediatamente a todos los que estaban en línea, advirtiéndoles. Los miembros de Jormungand estaban fingiendo ser estudiantes, debían estar en guardia y no dejar que nadie se acercara a la torre. Mientras tanto, Stefan caminó tras el punto amarillo, que lo condujo a la meta de la Orden. No sabía exactamente hacia dónde se dirigía, e incluso se entregó a sueños frívolos de que algún día se toparía con un tesoro. Sin embargo, en lugar de tesoros, al final del camino se encontró con cajas grises de explosivos. Recordó claramente cómo, durante la clase, el profesor Hilton lo llamó a la pizarra y le contó las peculiaridades del funcionamiento de los dispositivos explosivos. Luego llamó la atención de los estudiantes. Hay que cortar el cable rojo y en ningún caso el verde. Sin embargo, Stefan comenzó a actuar antes de pensar y cortó el green con confianza. ¡Error irreparable! Luego tuvo que huir del maestro enojado. El campamento, por supuesto, observó desde la barrera y esperó la explosión. Debería haber sonado hace un par de minutos. ¿Qué salió mal? ¿Por qué no funcionó? Stefan había aprendido bien la lección y rápidamente cortó todos los cables rojos que pudo alcanzar. Activó nuevamente la esfera para comprobar cómo cambiarían los datos que mostraba. Parecía que alguien se acercaba. El joven se escondió entre los arbustos y comenzó a recitar mantras con la esperanza de no ser descubierto. El capitán Camp se acercó casi inmediatamente después de que Stefan se cubrió entre el follaje y comenzó a examinar rápidamente el área. No se perdió el torpe intento de esconderse. Unas zapatillas sobresalían de los arbustos. Concentró su poder alrededor de su palma abierta, preparándose para asestar su golpe característico. Stefan sintió una ola de energía poderosa corriendo hacia él. ¡Hubo una explosión! Las piedras del estadio destruido volaron en todas direcciones. Lo único que quedaba de los arbustos era un espacio vacío. Si Stefan hubiera disminuido la velocidad aunque fuera por un segundo, habría sufrido el mismo destino. Entonces Camp vio una esfera roja en la mano del niño. Estas fichas son únicas y solo se pueden obtener si un luchador muere. Este chico no solo mató a uno de los miembros de la Orden, sino que además parecía estar burlándose de nosotros. Hay que hacerle lamentar haber nacido.
Stefan se dio cuenta de que la fuerza del golpe no era en absoluto la misma que antes, sino aún más poderosa. ¿Es este realmente el dueño de la píldora dorada? El campamento también evaluó el potencial del enemigo. ¿Este discípulo está recién en la etapa de purificación del ki? Bueno, eso fue solo una introducción. Recién comenzarán a comunicarse ahora. Un fuerte golpe con el pie aterrizó en el pecho de Stefan. Fue arrojado hacia atrás, y el joven se estrelló contra un árbol con su espalda. Le dejó completamente sin aliento. La sangre comenzó a fluir de la boca y la nariz de Stefan. Esta vez el daño fue significativo. Fue doloroso, como si todos los huesos del cuerpo estuvieran rotos. El campamento se alzaba sobre sus cabezas y asestó otro golpe, obligando a este estudiante a recordar su lugar. Ahora era posible quitarle la ficha sin ningún problema. Victoria fácil. ¿Cómo puedo ponerme en contacto con Larry ahora? ¿Cómo le va con su plan? Sin embargo, darle la espalda a Stefan, que todavía estaba vivo, fue un error. El joven tomó una piedra del suelo y puso en ella todo el poder espiritual que pudo encontrar. ¡Qué persona más inútil! Este niño de ayer no cree que pueda enfrentarse al campamento con una piedra, ¿verdad? Pero era algo más que una piedra. Era una piedra cargada de energía y lanzada por la mano de un hombre con infinitas reservas de ki. Pero Camp lo atrapó fácilmente, como si lo hubiera dejado volar deliberadamente directo a su cara. Sin embargo, esto era solo una manera de ganar tiempo. Stefan ya había saltado y, valiéndose de maniobras engañosas, se abrió paso a espaldas del comandante. Aunque puede que no sea comparable con él en términos de fuerza de ki, físicamente el joven no es peor. ¡Tirar! El pesado cuerpo de Camp hizo un agujero en el suelo, provocando que la energía saliera volando en anillos. Una silueta de hombros anchos apareció nuevamente en la nube de polvo. Por supuesto, el capitán pudo sobrevivir a este ataque. La lucha continuó. Hacía mucho tiempo que el campamento no veía estudiantes tan capaces. Mientras tanto, el director estaba interrogando a Larry. A él y a Carrie se unieron otros profesores, por lo que muchos fueron testigos de lo que estaba sucediendo. Larry sonrió lastimeramente. Aunque lo habían atrapado, la tarea estaba casi completa. Solo un poco más y habrá explosiones. No podían permitir que se burlaran de él y lo trataran con insolencia. Después de todo, ¿quién de ellos era el prisionero? El director se inclinó sobre Larry amenazadoramente, exigiéndole saber dónde estaban los explosivos y cuándo se suponía que ocurriría la detonación. Sin embargo, la pregunta perdió rápidamente su relevancia. Un resplandor naranja iluminó el cielo. Puede que no haya sido una explosión, pero claramente fue el poder de la píldora dorada, nada mejor. En la zona segura de Kaiyuan, algunos dormían, otros se divertían lo mejor que podían y algunos recibían atención médica. Leona no participó en las acaloradas discusiones. Todos sus pensamientos giraban en torno a Stefan. Ella marcó su número, mordiéndose la uña con entusiasmo. Sin embargo, el suscriptor no solo no respondió, sino que estaba fuera de cobertura de red. Ella no pudo soportar la tensión y saltó. ¡No! ¿Y si está en peligro? La muchacha no podía dejarlo solo. Entonces el golpe envió a Stefan volando hacia la pared nuevamente. Quizás podría reconocer con su espalda las diferentes superficies que había encontrado durante el día. Diablos, ni siquiera es enemigo de Camp. Pero ¿por qué siente un flujo constante de sangre en su cuerpo? El capitán tampoco se sentía triunfante. Cualquier otro cultivador ya estaría muerto, pero este solo parecía un poco maltratado. De repente, el joven decidió utilizar un truco completamente infantil y gritó que había alguien detrás del campamento. Pero la explosión debería haber atraído la atención del director y los demás, ¿no? Por supuesto que sí. El truco infantil resultó ser cierto. Detrás de la espalda del comandante brilló una luz característica del dueño de la píldora dorada. Todo un equipo de profesores apareció en el estadio. Uno de ellos mantenía a Larry atado con una cadena, como si fuera un perro. El director gritó que todos los miembros de la orden, excepto el propio Camp, fueron destruidos y su camarada lo había traicionado. Larry ni siquiera pudo refutar esta afirmación. Su boca estaba sellada con un hechizo. Lleno de ira, Camp hizo acopio de todas sus fuerzas. ¡Un montón de escoria! Bueno, no importa. Se ocupará de todos a la vez. Sin embargo, de repente un dolor agudo atravesó su cuerpo y un manantial de sangre brotó de su boca. ¿Podría ser esta energía residual del golpe del niño? Aprovechando el momento de confusión, Carrie decidió atacar. Mientras daba un golpe para distraer, la profesora Hilton dio un golpe real por detrás. Una nueva espalda, esta vez más ancha, se estrelló contra el sufrido muro. El campamento también sobrevivió a esto.
Él graznó que no debían menospreciar a Jormungand. Tenían un plan de respaldo. Levantó la mano y apretó el gatillo. Sin embargo, no ocurrió absolutamente nada. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no funcionó? Stefan sonrió como un estudiante modelo e informó que parecía haber desactivado todas las bombas colocadas alrededor del perímetro. Ya no tenían más cartas de triunfo. El director sugirió entregarse, y entonces, tal vez las fuerzas del orden perdonarían la vida del capitán. Él no quería darse por vencido, pero 5 enérgicos profesores rodearon el campamento por todos lados, sin dejarle otra opción. La tensión del momento fue interrumpida por el grito de Leona. Irrumpió en el estadio y se abalanzó sobre Stefan, gritando que estaba preocupada por él. De repente, Camp estalló en risas. Tienen una de las bombas más poderosas entre ellos y ni siquiera lo saben. El capitán levantó la mano, envuelta en una bola roja de energía. ¡Retire el sello! Y el cuerpo de Larry de repente brilló del mismo color escarlata. La energía dentro de él rugió, hirvió, se elevó como una ola y finalmente demolió la presa de frágil carne humana. Stefan le gritó a Leona que fuera con el director y él corrió directamente hacia Larry. Agarró el cuerpo caliente del miembro de la orden que había perdido el control y se arrojó al suelo con él, con la esperanza de usar su cuerpo para proteger a los demás de la explosión. ¡Oh! No, no los va a acompañar al infierno. Ahora va a devolver este regalo al campamento. Los profesores reunieron todas sus fuerzas para protegerse y proteger a Leona de la explosión que se avecinaba. El director juntó sus manos formando un sello protector, rodeándose a sí mismo y a los demás con hilos de energía ki. Sellos protectores se alzaron sobre los profesores. La onda expansiva fue contenida dentro de límites estrechos. Leona gritó desesperada. Stefan todavía estaba allí, dentro. La atmósfera en la oficina policial no era tan tensa. Según el informe, se registró una explosión de magnitud 6 en una escuela en Kaiyuan. Cubrió un diámetro de solo 100 metros. Una explosión tan potente debería haber sido mucho más destructiva. Entonces alguien lo influenció. Probablemente fue producido por miembros de Jormungand. Necesitaban ir a la escuela inmediatamente, y allí todo el estadio quedó cubierto por una nube de humo negro y rojo apestoso. Los cuerpos carbonizados de Larry y Camp yacen uno encima del otro. Sus vidas destructivas finalmente terminan. Incluso una persona en el período de la píldora dorada no podría sobrevivir a esta explosión. Así que Stefan no pudo sobrevivir. Leona cayó al suelo, sin importarle sus rodillas rotas. ¿Realmente murió tan fácil y rápido? Pero parece que era él. Una figura juvenil apareció detrás de una cortina de humo. El estudiante gritó que estaba bien. Estaba cubierto de polvo y sangre, pero sonreía ampliamente. Está bien. Bueno, casi. Definitivamente lo será cuando recupere el sentido común. Stefan se desmayó y casi se golpea la cabeza otra vez. Todos corrieron inmediatamente hacia él. ¡Qué milagro! ¡Sobrevivió a esta explosión! El director le tocó el pecho, evaluando el estado del joven. Estaba realmente vivo, aunque había perdido mucha energía. Allí los elegantes pies de los agentes del orden tocaron el suelo. Los profesores quedaron bastante sorprendidos por esta aparición. Los agentes del orden vinieron personalmente para tratar su caso, aunque el director pensó que podrían haber aparecido antes. Pero no había por qué preocuparse. Otto apareció en persona, lo que significaba que la situación estaba en buenas manos. Finalmente, tanto él como sus empleadas notaron los cadáveres en un agujero en el suelo. Estos eran los dueños de la píldora dorada. Cuando se supo que habían sido descubiertos por un simple estudiante, todos se quedaron sin palabras. Juntos se inclinaron sobre Stefan. ¿Es este realmente el indicado? Otto colocó sus dedos sobre él, enviando corrientes de energía curativa al cuerpo. Stefan finalmente recobró el sentido y abrió los ojos. Cuando despertó, vio una flor dorada sobre la cabeza de un extraño. Sin embargo, cuando se le preguntó qué vio, el estudiante respondió que vio muchas arrugas en la cara del anciano. Leona entonces habló. ¿Podría ser realmente que esta fuera una flor que significaba el pico del período Yuanjin, uno de los niveles más altos de cultivo? Otto se acarició la barba con aire de suficiencia. Sí, eso es exactamente. Pero ahora es el momento de responder sus preguntas seriamente. Stefan asintió obedientemente. Sí, fue él quien organizó todo esto. Otto entrecerró los ojos con incredulidad y envió a los empleados a buscar equipo especial. Era necesario revisar los cuerpos de los miembros de la orden. Trajo la tableta y la apuntó hacia los cuerpos de los muertos. Era un equipo exclusivo que permitía leer la energía residual y fragmentos de recuerdos de los fallecidos. Todos los acontecimientos de las últimas horas, todas las batallas y planes, pasaron ante los ojos de Otto. Vio la derrota de Camp y cómo Larry se convirtió en una bomba viviente. Es increíble.
¿Quién hubiera pensado que un chico joven podría manejar todo esto? Sea como fuere, se tomó la decisión de retirar los cuerpos y entregarlos a otros departamentos. Stefan y Leona se fueron a descansar juntos. Había sido un día duro para ambos. El joven se quejó descontento porque la niña mostraba demasiado control, pero ella simplemente se preocupaba. Otto sonrió con picardía mientras miraba a esta dulce pareja. Pero por alguna razón, la sonrisa se transformó rápidamente en una sonrisa fría. Los estudiantes fueron liberados de sus escondites y al día siguiente ya se estaba celebrando una nueva reunión. Los estudiantes discutieron animadamente la noticia, confundiendo verdad con chismes. Pero todos sabían una verdad. Algunos estudiantes que trataban con los miembros de la orden eran muy simpáticos. El director comenzó nuevamente su discurso con la necesidad de entrenar duro y aumentar la fuerza. Sin embargo, una cosa era noticia. Stefan había hecho una enorme contribución a la victoria sobre los miembros de Jormungand y por esto había ganado una carta de recomendación para la universidad. Los demás estudiantes no lo podían creer y apenas podían contener las lágrimas de envidia y admiración. Además, después de terminar sus estudios, podrá ir libremente a trabajar en las autoridades. ¡Sueño! Leona se inclinó hacia Stefan, felicitándolo por tan buena noticia. Ella susurró que le esperaba un gran futuro. El propio joven no esperaba que esto le causara vergüenza. El maestro también se apresuró a felicitarlo. Por supuesto, era el número uno quien merecía tales honores. Pero aún así no debería volverse demasiado arrogante. Stefan se despidió de todos con una sonrisa y se apresuró a descansar. La oscuridad de la noche cayó sobre su casa. Sobre la mesa había una fotografía de la maestra y Leona, ordenada y lacónica. El propio Stefan se relajó en el agua caliente del baño. De repente el descanso fue interrumpido por un golpe a la puerta. ¿Quién podrá ser? La puerta se abrió y reveló a uno de los profesores más poderosos de la universidad. Era Carrie, y claramente no estaba dispuesta a hablar en la puerta. Fue el director quien la envió a hablar con Stefan. ¿Director? Esto debe ser algún tipo de tarea adicional. Intentó convencer a Carrie de que su cuerpo aún no se había recuperado y que no estaba listo para reanudar el entrenamiento. Pero tales excusas no la inspiraron. Por supuesto, Stefan tuvo que dejar entrar a la maestra a la casa. Entonces le entregó una carta de recomendación de la policía. Sin embargo, tenían una pequeña petición. Durante las vacaciones de verano, Stefan debía ir a la ciudad subterránea para realizar una pasantía. Era un lugar peligroso, un lugar de reunión de escoria. No tenían principios y mataban a cualquiera que no pudiera defenderse. Incluso los vínculos familiares o amistosos no tenían allí mucha importancia. Si Stefan va allí, seguramente morirá. El joven dejó la carta a un lado con pesar. No, él no está preparado para ello. Sin embargo, Carrie tenía más ases bajo la manga. Se colocaron artefactos sobre la mesa. Una píldora del alma que permitiría sobrevivir incluso si su alma fuera destrozada, y una cota de malla que protegería contra cualquier arma. Eran artículos únicos y muy caros y Stefan empezó a dudar. Sin embargo, la vida todavía era más cara. Entonces Carrie sacó una pequeña tarjeta negra. Era un mapa que permitía moverse libremente por toda la ciudad subterránea. Pero si realmente es tan poderoso, quizás sea una falsificación. Carrie estaba presionando tan fuerte que Stefan empezó a pensar que no era tan malo. Olas de nieve se levantaron alrededor de la niña. Fue una increíble habilidad para gestionar la energía. Si puede manejar la ciudad subterránea y entrar a la universidad, puede hacer lo mismo. Si logra descubrir sus poderes, será casi invencible. Con un poco de esfuerzo de voluntad, puede convertir la nieve en llamas. Tal vez su entorno sea simplemente demasiado cómodo para un mayor desarrollo. Tal vez debería abandonar su zona de confort para alcanzar su potencial. Fue impresionante y aterrador. Stefan fingió pensarlo, aunque era como si la decisión ya estuviera tomada por él. Carrie le guiñó un ojo al joven. ¡Que decida rápido! Así que rápidamente cogió los papeles. ¡Los necesita! Stefan decidió. No se metería en líos, se sentaría tranquilamente en un rincón y así completaría la pasantía de forma rápida y segura. Y entonces un lugar en la universidad y en el trabajo seguramente será suyo. Él abrazó felizmente los artefactos y Carrie, satisfecha consigo misma, se fue. Ella prometió que mañana por la mañana alguien lo llevaría a la ciudad subterránea. Ese alguien resultó ser Leona. Stefan, muy contento con la mañana, salió felizmente al porche. La aparición de Leona no le molestó precisamente, pero sí le desconcertó. Esperaba un guía diferente. ¿Por qué está infeliz? El director la envió. La niña dijo que este año la universidad introdujo una nueva forma de realizar los exámenes de ingreso y que un viaje a la ciudad subterránea sería la mejor preparación. Y no tiene ningún miedo de viajar allí. Juntos recorrieron una distancia bastante larga y se encontraron en una zona muy desagradable. Leona se presionó contra Stefan, avergonzándolo nuevamente.
Finalmente, una puerta gigante apareció ante ellos, la puerta de la ciudad subterránea. Los guardias fumaban perezosamente, confiados en que podrían derrotar a cualquiera que intentara entrar. De repente vieron gente acercándose a la entrada. Era un hombre joven y una muchacha con él. Bueno, es hora de estirar las piernas. Mientras tanto, Stefan y Leona llegaron muy cerca de la puerta. Mejor aún, 4 guardias cayeron sobre ellos desde arriba. Pero no atacaron de inmediato, sino que asumieron efectivamente una pose previamente ensayada. Los estudiantes no estaban tan asustados como desconcertados. Stefan buscó la tarjeta negra en su bolsillo. Después de sacarlo, se lo arrojó a uno de los guardias. Parecía un poco desconcertado. ¿Qué estaba pasando? Y entonces la carta lo alcanzó como un arma poderosa. Leona afirmó burlonamente que Stefan, con sus atributos físicos, realmente debería usar un arma secreta. ¡Esta carta le partió la frente al guardia! A Stefan se le puso un sudor frío encima. ¿Qué pasaría si le hubieran engañado y esto no fuera un pase? Pero el guardia lo tomó y comenzó a examinarlo. De repente se dio cuenta de algo y saltó, corriendo rápidamente hacia el joven. Luego hizo una reverencia respetuosa y le tendió el pase al joven con ambas manos. También se disculpó por no abrir las puertas de inmediato. Entonces Stefan se dio cuenta. Aquello era realmente algo muy valioso. Las puertas se abrieron y entraron sin obstáculos. Resultó que el director enviaba regularmente a estudiantes con dichas tarjetas a estudiar en la ciudad subterránea. El señor Johnson generalmente tenía razón. Todos los que llegaban allí tenían un gran potencial. Juntos, Stefan y Leona miraron el mapa y determinaron dónde estaba ubicado el gremio. Resultó que ella había tomado un lugar en el centro de la ciudad. Dondequiera que fueran, siempre se topaban con ella. Había ruido y había mucha gente dentro del majestuoso edificio. A la entrada volvieron a mostrar la tarjeta negra para recibir asistencia y apoyo. La bella empleada sonrió dándoles la bienvenida, invitándolos a pasar. Los demás visitantes del gremio no podían creer que un hombre tan joven tuviera semejante tarjeta. Sin embargo, Stefan recibió un mensaje del director. Le dijeron que se adaptara al entorno local y siguiera las instrucciones que le darían en el lugar. Al joven le fue entregada inmediatamente una tarjeta negra personal, lo que significaba que estaba registrado como participante del Coliseo. ¿Pero qué clase de Coliseo es este? La empleada se acercó indecentemente a Stefan, afirmando coquetamente que él no estaba familiarizado con las reglas locales. Resulta que todos los nuevos miembros del gremio deben pasar por batallas en el Coliseo para volverse más fuertes. Juntos entraron en el ascensor y subieron al piso -10. Cuanto más profundo vayan, más peligroso es. Hay que estar en guardia. Y ahora ya estamos en el 10º piso bajo cero. Las chicas estaban tan felices con las puertas abiertas como si detrás de ellas no hubiera un coliseo, sino un resort. Y detrás de las puertas fue como si el hedor de la boca de un oso enorme golpeara inmediatamente mi cara. El hombre luchó con él sin prestar atención a la sangre que fluía de su nariz. Fue capaz de voltear al enorme animal hasta ponerlo boca arriba. La multitud rugió de alegría y algunas personas hicieron apuestas. El presentador destrozó su micrófono a gritos, comentando lo que estaba sucediendo. Cuando Stefan entró en la arena, una luz cayó sobre él, atrayendo la atención de todos. Entonces, inmediatamente, ¿luchar? ¡Qué privilegio tan dudoso! Leona se cubrió la cara con las manos con horror. Ella tampoco esperaba que el peligro la alcanzara tan pronto. Entonces Stefan salió al mismo centro, iluminado por un rayo dorado. La multitud no podía creer que este niño, que estaba en la etapa de refinamiento Ki, pudiera obtener una tarjeta negra. El joven se convenció de que ya había matado a varios monstruos y sería capaz de lidiar con un par más. La rejilla se deslizó hacia un lado, dejando al descubierto una boca babeante. Las chicas asistentes se quedaron sin palabras. Debería haber monstruos mucho más débiles en el primer nivel. Stefan también quedó desconcertado. Nunca había esperado un oponente tan serio. Era un lobo enorme ardiendo en llamas rojas. En una de las cajas, un hombre con capa balanceaba perezosamente una copa de vino. Fue gracias a sus instrucciones que el monstruo fue reemplazado por uno más fuerte. Stefan analizó rápidamente la situación. El monstruo pertenece a la clase de los lobos, lo que significa que atacará rápidamente y destrozará. El presentador gritó a través del micrófono. Aquí está el monstruo, saltando y comenzando el ataque. El joven reunió sus fuerzas, avergonzado de perder en su primera competición. Corrientes de energía se extienden en ondas hacia los lados, iluminando el coliseo con luz azul. El lobo ni siquiera tuvo tiempo de saltar hacia el hombre. Fue arrojado a un lado. La multitud aulló indignada y conmocionada. Algunos simplemente no esperaban tal giro de los acontecimientos. Algunos perdieron sus apuestas.
La primera fila resultó dañada. El anfitrión se apresuró a calmar a todos los que estaban sentados allí. La gente se dispersó hacia los lados, descontenta. Sabían que no valía la pena sentarse en la primera fila. Los consultores se apresuraron a elogiar a Stefan, para gran vergüenza de Leona. Le daba vergüenza admitir que el joven era su novio. Después de todo, en realidad solo eran compañeros de clase. Pero de repente el lobo de acero se puso de pie. El monstruo comenzó a dar vueltas alrededor de Stefan, distrayéndolo. Esta era su técnica característica, la sombra del lobo. No estaba claro cuál de los 4 lobos era real. Entonces, ¡tendremos que atacar a todos! El monstruo corrió hacia el joven sin prestar atención a la luz azul que lo rodeaba. Pero entonces se quedó paralizado. Tanto el presentador como el grupo de apoyo no podían creer lo que veían. Stefan se acercó valientemente a la bestia congelada y con valentía la tomó por la boca, congelándola por unos segundos para darles a todos la oportunidad de admirarla. Y luego fue y se estrelló la cabeza contra el suelo. Al mirar al monstruo asesinado, el joven pensó, ¿le harán pagar por el piso roto? Los médicos hicieron algunos esfuerzos, pero no pudieron hacer nada con el monstruo, no se movía. ¡Stefan fue declarado ganador! Leona estaba feliz por su victoria y por el hecho de que sobrevivió a la batalla. Según las reglas, el ganador tenía derecho a un premio. Esta vez resultó ser un cristal que solo se podía obtener después de matar a un nivel A. Además de esto, el joven también recibió puntos de gremio, la moneda local. Estos cristales eran increíblemente valiosos y podían usarse para fabricar diversos artefactos. Con un par de estos cristales, Stefan podría convertirse en el hombre más rico de la ciudad. Leona le susurró felicitaciones al oído. Sin embargo, no reaccionó adecuadamente. El joven todavía soñaba con la riqueza. El hombre en el balcón rompió un vaso enojado. ¿Quién hubiera pensado que podría manejar eso? Pero no importaba, tenían ases bajo la manga. En las puertas corredizas apareció un rostro cubierto con una venda. Una muchacha silenciosa, vestida como una auténtica guerrera, entró en la arena. Había una ira escrita en su rostro que Stefan no podía entender. Los empleados del Coliseo bloquearon el paso al joven, impidiéndole salir. Esta chica lo ha desafiado y él no puede negarse. Si hubieran estado vestidos de forma menos reveladora, Stefan podría haber objetado de forma más inteligente. De acuerdo, como la multitud está esperando, debemos darles un espectáculo. Ahora, la luz cayó sobre 2 figuras humanas que estaban en el centro de la arena. La muchacha miró a Stefan a quemarropa, como si siguiera desafiándolo. Se fijó en un tatuaje que tenía en el estómago. ¿Era realmente Jormungand otra vez? Pero el anfitrión no dio tiempo para la reflexión. Era hora de comenzar la pelea. Y entonces unas cuchillas delgadas y afiladas emergieron de las mangas de la niña. Ella corrió hacia el joven como una flecha veloz, y retrocedió un segundo, aturdido por el ataque. El hombre encapuchado agarró la ficha de Jormungand, confiado en que todo iría bien. Entonces la muchacha avanzó con confianza. ¿Pero de dónde sacó el arma? Está prohibido llevarlo al Coliseo. Sin embargo, a la muchacha claramente no le importaba quién tenía prohibido entrar. Además, también aparecieron dagas en las puntas de las botas. Brillaban bajo los focos, de tal manera que sus pies parecían delinear medias lunas. Sin embargo, tan pronto como la espada pasó sobre el pecho de Stefan, se rompió en pedazos. Debajo de la camiseta rota se veía la armadura que Carrie había traído ayer. Stefan estaba preocupado por su camiseta rota. Bueno, ¿y dónde puede conseguir uno nuevo? La niña se quedó paralizada por el shock. ¿De dónde sacó semejantes artefactos? Sin embargo, ella no iba a darse por vencida. Stefan la agarró con confianza por los auriculares. ¿Por qué siempre los habitantes de Jormungand no tienen nada de especial? ¡Golpear! La cabeza del oponente fue lanzada hacia atrás. Ella misma voló de regreso, empapándose a sí misma y al suelo con sangre. Y por supuesto, tampoco dejó de chocar contra el sufrido muro del Coliseo. Ella estaba muerta, sus ojos vacíos. Para comprobarlo, el presentador incluso le iluminó los ojos con una linterna. ¡Y Stefan ganó otra vez! Esta vez, Leona no sintió ninguna vergüenza y elogió al joven para que todos la escucharan. Y de repente su puntuación aumentó varias veces. Se las quitó todas a su oponente derrotado. El principal conspirador susurró que había logrado ganar mucho dinero en un día. La única persona que no estaba contenta con esta victoria era el hombre en el balcón. La ficha en su mano se activó, revelando un mensaje. Otro hombre, ocultando su rostro, recordó. Stefan es una figura voluble, requiere supervisión constante. Mientras la multitud aplaudía, la gente que estaba en el balcón se fue, sin ser notada. Stefan y Leona también disfrutaron de un merecido descanso. Mientras subía a sus habitaciones, el joven dijo que su rival era de Jormungand y que debían estar en guardia. O mejor aún, abandonar este lugar para siempre.
Se apresuraron a sus habitaciones mientras al menos los pasillos estaban seguros. Stefan prometió estar allí y ayudar si algo sucedía. La muchacha lo miró desde detrás de la puerta, avergonzada, decidida a decir algo. Finalmente ella dijo que él estaba muy guapo hoy y rápidamente desapareció en la habitación. Stefan, después de recuperarse de su vergüenza, hizo clic en el candado. «Es hora de informar lo sucedido», decidió llamar al director como el principal implicado. Tenía mucho que contar. No es broma. Jormungand está nuevamente en el horizonte. El director inmediatamente cogió el teléfono, dándose cuenta de que no le llamarían así como así. Stefan describió los acontecimientos del día anterior con todos los colores, sin ocultar nada. El director se dio cuenta de que la situación requería su intervención. ¿Qué debemos hacer? El señor Johnson miró pensativamente la pantalla de la computadora. Mientras tanto, en la oficina de policía se producían las habituales y aburridas disputas. Uno de los empleados respondió a la llamada del director. Estaba más ocupada con sus uñas que con el diálogo, así que subestimó lo inesperada que sería para el director la noticia de que no había ningún caso sobre Jormungand y que no se habían entregado cuerpos. El agudo grito hizo que el cepillo resbalara, manchándose los dedos. Ella frunció los labios enfadada. ¿Por qué no gritarle a los culpables de lo ocurrido? ¿Y qué tiene ella que ver con esto? La muchacha repitió enojada que no sabía nada y colgó. El director se quedó solo con el fuerte pitido. Pensó, después de todo, él mismo vio cómo los agentes del orden se llevaban los cuerpos. Estaba observando claramente lo que estaba sucediendo en ese momento y definitivamente estaba en su sano juicio. ¿Qué pasó? Mientras tanto, en la ciudad subterránea, el hombre encapuchado se adentraba cada vez más en los barrios bajos. Allí lo esperaban oscuridad y ojos rojos y aterradores. Los ojos pertenecían a algo grande y peligroso. El hombre de la capucha tenía un monóculo con borde dorado, y también un broche de uniforme, como los que llevan los agentes del orden. Estaba encantado de mostrar los grandes ataúdes de acero que esperaban entre bastidores. Las tapas se abrieron y revelaron dos cuerpos ocultos en el interior. Uno de ellos pertenecía al comandante Camp. El que esperaba en la oscuridad tocó su cuerpo con una mano con garras, evaluando el raro material experimental. Todo lo que el hombre con el monóculo quería era ayudar a matar a una persona. No se debe subestimar a esta persona, incluso aunque solo esté en la etapa de purificación del ki. Su interlocutor sonrió ampliamente, mostrando unos dientes inhumanos. Quizás se convierta en un material experimental aún mejor. Después de todo, el señor Otto no ofrecerá nada malo.